Yes. Bien. Déjame aceptarlo. Sí. Ok. Sí. Bien. La razón es la siguiente. Escuchen bien. Para poder entender elementos básicos y conocer también el concepto de lo que Jesús está hablando en Apocalipsis, se recomienda que se estudie el libro de Daniel. Pero nosotros no vamos a trabajar el libro de Daniel. Vamos a trabajar el documento de Apocalipsis. Cuando así la pastora lo determine, pues si algún momento se hace, vamos a estudiar el libro de Daniel. Yo no tengo ningún problema, yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo me dedico prácticamente a esto, a la educación cristiana. Yo me dedico a enseñar y trabajamos en este asunto. Yo enseño desde mi casa, enseño en institutos y enseño desde aquí a diferentes lugares, como estoy haciendo ahora con ustedes, e incluso en otros países de Centroamérica desde aquí. ¿Por qué les digo esto? Vamos a trabajarlo de una manera que usted y yo lo podamos entender y vamos a trabajar el documento de Apocalipsis a un nivel, como dicen en mi barrio, en arroz y habichuela. ¿Verdad, Rafael? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver lo siguiente. Hay algo importante que tenemos que saber de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, y apúnteselo por ahí, es un libro de esperanza. Escuche bien, es un libro de esperanza. ¿Por qué es un libro de esperanza? Porque es una revelación que trae el mismo Jesús para dar a conocer a Juan, para que se la presente a la iglesia, para que entienda de que el fin del pecado, el fin de la maldad y el pronto establecimiento de un reino sempiterno, entiéndase, sempiterno es un reino que va a tener inicio, pero no tendrá fin. Ha de llegar. ¿Estamos claros? Si quieren, se los repito. Es un libro de esperanza, enfatiza la finalización del pecado, enfatiza el inicio de un reino sempiterno juntamente con Cristo por la eternidad y la promesa de que estaremos con Él siempre. Muchos, cuando hablan de Apocalipsis, parece que están hablando del libro de Harry Potter. Pero el libro de Apocalipsis no es el libro de Harry Potter. En el libro de Apocalipsis van a haber oráculos, hay simbolismos y vamos a trabajarlo con calma. Pastora, me dice cuando se me esté acabando el tiempo y ahí paramos. ¿Me escuchó? Ya no está aquí en este momento. Pero ya está, pero ya lo sabe. Ok, pero ustedes me avisan. ¿Estamos claros? Bien. Ok, vamos a trabajar en lo que se conoce a desmantelar el libro históricamente. Y vamos en esta parte. ¿Por qué históricamente? El libro de Apocalipsis que usted y yo tenemos en nuestras manos, antes de que fuese aceptado en el canon, y entiéndase el canon, el Nuevo Testamento, habían otros documentos. Estaba el Apocalipsis de Juan, estaba lo que se llamaba el Apocalíptica, el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de los judíos, y se cree que habían otros más. Yo le estoy mencionando estos básicos. Eso, si quieren, no lo copien, porque esto yo se lo voy a enviar a la pastora y ella se lo va a dar a ustedes. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué tuvo problemas Apocalipsis para entrar? Tuvo muchos problemas para entrar, pero ¿por qué entró el Apocalipsis de Juan? Porque es el documento que más tiene afín con lo que Jesucristo quería o
manifestó durante su elemento ministerial y a la misma vez también lo que había establecido para con la iglesia y el pueblo de Israel. Escuche bien. También el Juan que se habla en Apocalipsis, muchos entienden que es el mismo Juan que estaba con Jesús. Ahora, eso tiene controversia, pero escuche bien. Lo importante aquí no es quién escribe el documento, sino es si lo inspiró Dios o no lo inspiró Dios. Acuérdese que la inspiración no está en quién escribe, sino en quién lo inspiró. Y nosotros sabemos, bajo un acto de fe, que Dios lo inspiró. ¿Estamos claros en ese sentido? Amén. Amén. Bien. Por lo menos ya usted tiene una idea que se habían escrito más Apocalipsis, pero dentro de la providencia de Dios, Dios permitió que fuese el de Juan el que fuese seleccionado. Otro aspecto, el Apocalipsis de Juan es tomado en consideración, pero el mismo estaba fragmentado. Escuche bien, ¿por qué digo que estaba fragmentado? Juan estaba en la isla de Patmos. Escuche bien, la isla de Patmos era una isla de presos políticos. Juan es el único discípulo que no experimenta martirio, o sea, que no es muerto por causa del evangelio. O sea, los demás habían sido martirizados. Juan es llevado como preso político a Patmos y él comienza a escribir bajo revelación y él escribe de manera fragmentada. Por eso es que el libro de Apocalipsis, usted va a notar que los primeros documentos están escritos en tercera persona. ¿Y por qué está escrito así? Perdón, porque acuérdese que allá habían guardias. ¿Por qué el libro tiene simbolismos y tiene oráculos? Porque cuando los guardias y esos lo leían, decían, este hombre está delirando. Era para que no rompieran el documento, pero la iglesia entendía de lo que estaba hablando Juan. En otras palabras, estaban hablando por código. ¿Estamos claros? Amén. Pregunta hasta aquí. Por eso es que hay mucho simbolismo. Esos simbolismos los vamos a discutir más adelante. Bien, el autor que escribe más de un libro que contiene múltiples semejanzas es utilizando el idioma griego, tiene que ser una solamente. Por eso es que a Juan se le atribuye el contenido de este documento. Entonces, por eso es que entendemos que Juan es el que escribe el documento de Apocalipsis. Ahora bien, el Apocalipsis es un libro de visiones, visiones que Dios le da a Juan. No son visiones proféticas. Por eso es que le dice, sube acá. Quiere decir que él tiene una experiencia. Es un libro de dictados. Por eso es que le dice, escribe a las 7 iglesias. Es un libro de dictados. ¿Estamos claros? Entonces, usted va a ver que también el Apocalipsis se describe a Jesús como el alfa y la omega. Existe la letra, es porque existe el verbo. ¿Estamos claros? Toda letra está contenida dentro de Cristo. Entiéndase él, que construye un mensaje. Por eso es que Juan presenta a Jesús que vive en un eterno presente. Acuérdense que Dios vive en un presente constante. El que era, el que es y el que será. Por eso es que ahí, cuando se usa el término él, déjenme ponerlo aquí en mayúscula para arreglarlo, se está haciendo referencia a Cristo, es a él. Bien. Otro aspecto importante que quería resaltar es que el mismo Cristo que domina en los escritos de Juan es el mismo
que domina en el tiempo de Apocalipsis. Déjenme arreglar esto, que esto se repite. Entonces, esto trae como resultado eliminar los otros Apocalipsis. Por lo tanto, el documento de Apocalipsis que escribe Juan es el documento que entonces domina para ser aceptado en el canon. Ahora bien, todos los libros bíblicos tienen una fecha y son aproximados y certeros en tiempo. Apocalipsis se cree que se escribe más o menos para el año 80 después de Cristo. Y no se puede aislar la historia de la Biblia. Escuche bien esto. No se puede aislar la historia de la Biblia. Bien. Otro aspecto importante. Los emperadores romanos más significativos. Usted ha escuchado que en la Biblia, en Apocalipsis, se habla de 10 cuernos. ¿Verdad que sí? ¿Lo han escuchado por ahí? Sí. Pues miren, esos 10 cuernos se refieren a Julio César, que eran emperadores romanos, Augusto César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Otto, Gaba y Vitelo, Vespasiano, Tito y Domiciano. Quiere decir que en el tiempo de Juan estaba para el tiempo del emperador Domiciano. Ahora, ¿por qué yo les menciono esto? Esto usted tiene que tener una idea de los emperadores que fueron más significativos y que ya en el libro de Daniel ya habían sido profetizados que iban a tener una participación. Simplemente son señalados como cuernos. Cuernos es indicador a emperadores. Preguntas hasta aquí. ¿Está más claro que las manos de un carbonero? Amén. Ok, si está más claro que las manos de un carbonero, estamos bien. Bien, así le digo yo a mis estudiantes. Ok, se establece que Apocalipsis fue escrito, y vuelvo y repito, antes de entre el año 80. Juan hace un anuncio en el capítulo 6. Eso lo vamos a discutir más adelante. Permítanme aquí trabajar poner un acento. El jinete que viene con una balanza. Esto lo vamos a discutir más adelante. Acuérdense que estamos en introducción. Juan es el único discípulo de Jesús que no muere ni por espada ni por crucifixión o decapitación como su hermano Jacobo. ¿Verdad que le había mencionado que él no había sido martirizado? Juan lo intentaron envenenar y sobrevivió, poniéndolo en posición de mártir sobreviviente. Hace que el evangelio tome lo que se llama una segunda fuerza. Y ahí es donde entonces Dios utiliza a Juan para esta revelación. Dígame, hermano, ¿cuál es su nombre? Ramón. Dígame, hermano Ramón, ¿cuál es su comentario o su pregunta? Bueno, la pregunta que yo tengo es, Juan que estamos hablando, hermano de Jacobo, era el hermano de Jesús. Sí. Hermano carnal de Jesús. Amén. Es el que luego toma posición de ministerio, porque acuérdate, se tiene entendido cuando usted me está preguntando si ese Juan dice, es el único discípulo de Jesús que no muere. Cuando yo digo que es Juan, el único discípulo de Jesús que no muere ni por espada ni por crucifixión o es decapitado como su hermano Jacobo. Juan, cuando intentaron envenenar, se da a entender que cuando es hermano de Jacobo asocian que era hermano de Jesús. Acuérdense que los hermanos de Jesús, escuche bien, no habían venido a los pasos del evangelio
hasta que después que Cristo fue crucificado. Ujú. ¿Estamos claros? Porque también se habla del discípulo amado, Juan. Sí. Pues, de este Juan en específico estamos hablando. Entonces, da a entender que cuando dice Juan el hermano de Jacobo, Ah, ¿quién era Jacobo? ¿Perdón? Por ahí. ¿Quién era Jacobo? No, no. Hay unos hermanos de la empresa. Acuérdense, en la Biblia hay un Jacobo que era discípulo. Sí. Ese Jacobo es Santiago. Ujú. Exacto. ¿Y ese Santiago quién era? No me digan que era Jacobo, porque estoy diciendo que era hermano de Jesús. No. ¿No? Por lo tanto, algunos relatan que puede ser quién. Algunos dicen que era el discípulo amado, otros dicen que era otro Juan. Yo pienso que era el discípulo amado. Y algunos, e incluso vamos a buscar, porque hay diferentes posturas con relación a eso, pero eso no es ningún problema, hermano Ramón. Lo importante era que acuérdense que aunque eran 12 discípulos, siempre Jesús tenía más seguidores. A mí cuando me hablan de Juan, yo siempre asocio a Juan con el discípulo más cercano, con el discípulo amado. Yo siempre tengo esta inclinación también, que era el Juan, el discípulo amado. Entonces, entiendo, porque acuérdense que Juan fue también el que recibió las instrucciones de cuidar a quién, a la madre de Jesús. A María. Sí. Ahora, vamos a trabajar para aclarar, y esa es una muy buena pregunta, hermano Ramón, porque podemos entonces ver cuáles vertientes hay en cuanto a ese punto. Ahora, el punto aquí importante es que el documento que Cristo dicta es para la iglesia a través de este discípulo. Ahora, la pregunta que usted postula es ¿qué Juan es el que lo está recibiendo? Si es Juan el discípulo amado o es Juan el hermano de Jacobo, o si es la misma persona. ¿Estamos claros? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No. Ok. Bien, Juan es encarcelado en Pasmo, cerca de lo que hoy se conoce como Turquía. Pasmo es una cárcel de destierro, ya yo lo había mencionado eso, porque presos políticos. Juan estaba anunciado había anunciado el evangelio por uno que fue crucificado y se consideraba una amenaza para Roma. ¿Por qué? Acuérdense que el predicar se constituía una amenaza. Los cristianos no eran problema al menos que no los denunciaran. Y al denunciarlo eran considerados amenazas. Es por eso que ahí vemos que Juan es llevado ya siendo un anciano para Pasmo. Ahora, escuche bien, vamos a trabajar el libro de Apocalipsis de la siguiente manera. Esta es la recomendación. Vamos a leer el texto bíblico, pero no lo vamos a leer como si fuéramos demasiado cristianos. Vamos a leerlo como si fuéramos ateos. Escuche bien. Vamos a leerlo como si fuéramos un enemigo del evangelio. Pero nosotros no somos eso. Es que están sugiriéndonos que cuando leamos el documento, en otras palabras, lo que quieren decir en arroz habichuelas, vamos a leer el documento de Apocalipsis con los pies en la tierra. ¿Estamos claros? Porque usted sabe lo que sucede, que como hay mucho simbolismo, hay mucho oráculo, a veces entran elementos de superstición y se pierde la intención y el objetivo del documento.
Por eso es que cuando, por ejemplo, la pregunta que hizo el hermano Ramón es una pregunta que se hace con los pies en la tierra. Y acuérdense, yo puedo enseñarle a ustedes, hay cosas, yo no me acuerdo de todo. Y hay cosas que yo tengo que volver a rebuscar y tengo que decir, hermano Ramón hizo esta pregunta, tengo que corroborar eso. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo de todo. Y aunque sean cosas simples y sencillas, yo tengo que corroborar. ¿Por qué yo tengo que corroborar? Porque yo soy igual que ustedes. Yo no retengo toda información y tengo que entonces verificar y tengo que entonces tratar de ser lo más certero posible en la información. Y además es una pregunta legítima. Y además es un elemento de factor histórico. Yo necesito también saber por qué, quién fue, a quién fue el que quién fue seleccionado para esa función. Todas esas preguntas, y eso es lo que se recomienda. La intención, poder ver más allá de lo que dice el texto. Por eso hay que leer el documento con los pies en la tierra. Ok, el trasfondo histórico. Escuche bien, el año 27 antes de Cristo, los esenios deciden irse por la corrupción. El año 70, miren lo que pasa en el año 70 antes, después de Cristo. Se destruye el templo de Jerusalén. ¿Ustedes habían escuchado eso antes en historia, en la escuela bíblica? Sí. Lo habían escuchado, ¿verdad? Sí. El templo es destruido. Si el templo no se destruye, miren, eso ya había sido profetizado. Si el templo no se destruye, entonces eso iba a traer más problemas. Esto sirvió también para que el evangelio siguiese teniendo un margen de expansión aún mayor. Entonces, la estructura llamada del Gran Sanedrín, que se componía del sumo sacerdote, de los ancianos, escuche bien, esenios, fariseos, saduceos, sacerdotes, perdón, ¿qué dijeron? ¿Cómo fue? No, está bien. Sí, saduceos, sacerdote, se cae la estructura del Sanedrín. Entonces, ¿qué sucede? Eso es prácticamente tumbado. Entonces, siguiendo con el trasfondo, lo único que queda de pie son las sinagogas controladas por fariseos. Entonces, en el primer siglo, judíos que seguían a Jesús se llamaban cristianos, no judíos mesiánicos. Entonces, los judíos que creyeron en Jesús iban a la sinagoga anunciando que Jesús era el Mesías, y eso trajo problemas con los fariseos. ¿Se da cuenta? Todo eso era parte de lo ya indicado. Entonces, cuando ustedes escuchen en Apocalipsis lo que significan las sinagogas de Satanás eran donde los fariseos entregaban a las autoridades romanas a los hermanos judíos que decían que Jesús era el Mesías. Eso es lo que quiere decir las sinagogas de Satanás. Domiciano, el emperador, es el que emite una orden para recoger a todos los cristianos y obligarlos a someterse al gobierno romano. Acuérdense en que el gobierno romano veían al César como un dios. Y en esa crisis es que Juan es arrestado y exiliado por no someterse. Y en el destierro escribe lo que se conoce el documento de Apocalipsis. Todo esto es necesario que usted y yo lo sepamos antes de entrar al libro. Como parte del trasfondo, usted va a notar que las epístolas más grandes se escriben desde la cárcel. Usted no se ha dado cuenta que Pablo, cuando escribe los documentos, los escribe desde la cárcel, cuando estaba en crisis. Quiere decir que la iglesia fue diseñada para funcionar en medio de la crisis. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces, vemos que el Espíritu Santo se revela poco y les escribe
a los destinatarios. Entonces, judíos creyeron en Jesús, gentiles se convertían. Entonces, la suma de esto se llamaban como de ahí en adelante cristianos. El término cristiano se utilizó primero como burla, pero los creyentes lo vieron como algo bueno y lo adoptaron, porque a los cristianos se les llamaba antes ¿cómo? ¿Ustedes sabían cómo se le llamaba antes? ¿O no sabían? Se le llamaban los del camino. Si no lo sabían, apúntelo. Antes a los cristianos se le llamaban los del camino. Entonces, en aspectos de contenido, Juan ve cosas que otra gente no ve cuando es llevado a las alturas. Juan ve la tierra desde arriba y escribe sobre la tierra. Él habla de las constelaciones y los cuerpos celestes que serán sacudidos. Habla de la visión de Juan, que es una de lo que se conoce como sistémica y universal. Y cuando se habla de lo que es sistémica, quiere ver de cómo van a ocurrir una serie de fenómenos. Entonces, habla también de una revelación de grandes magnitudes que jamás ha ocurrido en la era de la humanidad. Ahora bien, ¿para qué Juan escribe? Esta es una pregunta. La pregunta que surge, permítanme aquí arreglar esto aquí. ¿Para qué Juan escribe? Escribe Apocalipsis, como yo les dije anteriormente, un libro de esperanza. El objetivo es alertar a los creyentes de la crisis que venía para mantener la fe, morir creyendo antes de morir sin creer. Escuche bien esto, morir creyendo antes de morir sin creer. Vuelvo y repito, un documento de esperanza, alertar a los creyentes de la crisis que venía, mantener la fe y morir creyendo antes de morir. Y la esperanza es aquello que no niega la realidad existente y puede dejar ver que Dios se puede glorificar. Eso es la esperanza. Bien, continuamos. Dice aquí, continuamos con la misma pregunta. ¿Para qué Juan escribe? Para explicar al mundo futuro diciendo que Cristo es el vencedor. Juan le escribe a las 7 iglesias cuando utiliza la frase al que venciere. Esta expresión es una expresión de motivación, denotando al que persevere. Acuérdese que en la vida cristiana se le exige al que ha aceptado a Cristo perseverancia. Déjame arreglar esto aquí. Ok, entonces continuamos. Apocalipsis nos deja saber lo siguiente: somos victoriosos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios es protección. Y que no claudiquemos y no seamos apóstatas de la fe. También tenemos que ver lo siguiente, otro aspecto importante. Apocalipsis es un libro de estímulo, no importando las circunstancias adversas.
tiene múltiples géneros literarios. Tiene profético, tiene epístolas. Usted va a ver que tiene epístolas. Cuando le habla a las iglesias son como unas especies de cartas. Esas cartas son como unos boletines informativos. Vamos a discutirla más adelante, que son como unos esquemas de reconocimiento de lo bueno. Le habla de señalamientos, le habla de avisos de reconciliación, les habla de premios a adquirir, habla también de visiones y habla también de aspectos mitológicos. Todo eso se habla en el documento de Apocalipsis. También, yo no sé si usted se ha preguntado qué es un mito. Miren, un mito es una explicación a algo desconocido que en el momento no se tiene la información y una vez la información es encontrada, el mito desaparece. Por ejemplo, los ateos plantean que el nacimiento de Cristo es un mito porque existe en otras civilizaciones antiguas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es así, los mitos tienden a repetirse hasta que aparece lo que se llama la verdad. Y una vez aparece la verdad, desaparece el mito. Ahora, no se considera como una profecía. Bueno, pues fíjese lo siguiente. ¿Cuántas veces después que Cristo surgió de una virgen ha surgido esa situación nuevamente? Ramón, ¿cuántas veces se ha vuelto a repetir ese evento? En ninguna ocasión que yo recuerde. En ninguna ocasión. Quiere decir que el mito se detuvo. Y si se detuvo, quiere decir que Cristo rompió ese mito. Y quiere decir que ahora ese mito se convirtió en una verdad. ¿Por qué? Porque cuando se dice que cuántas veces se ha repetido la historia después de Cristo de una mujer virgen dando a luz un hijo, nunca. Entonces desaparecen todos los mitos anteriores. Quiere decir que Cristo constituye ser la verdad y todos los mitos, ¿qué sucede? Se caen abajo. Por eso es que él dijo, yo soy la verdad. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ¿cuál es la estructura de Apocalipsis? Para el documento de Apocalipsis pudiera ser diseminado por el imperio de la teoría más viable, que era lo que se llama, vamos a trabajarlo aquí como la fragmentación del mismo, que se escribió por partes y se sacó por partes. Yo les dije a ustedes que el libro se sacó por partes. Porque miren, en aquel tiempo no habían fotocopiador. Acuérdense de esto. No habían computadoras, todo era a mano. Todo eso se escribía por pedazos. Juan sacó el documento por parte y la iglesia tuvo que entonces, como a manera de rompecabezas, ponerlo en orden. Por eso es que especialistas dicen que el documento no está en orden. Escuche bien. Si está en orden o no está en orden, yo no sé, pero en la forma en que está escrito era la forma que Dios quería que llegara a nuestras manos. Amén. ¿A que sí? Amén. Amén. Y si la forma que llega a nuestras manos nosotros lo podemos entender, quiere decir que esa es la forma en la cual Dios va a permitir a través de la persona del Espíritu Santo que nosotros lo podamos interpretar para nosotros poderlo aplicar como un documento de esperanza. Si ustedes ven que yo le estoy hablando mucha información, me dicen, hermano Junior, pegue freno. Pastora me dice cuando tengo que acabar, sin miedo. No, está bien, estaba chequeando si había alguien aquí, alguien más que tenía que dejar entrar. Pero Ok. Quería indicar también en ese sentido, tenemos que ver que también si la teoría de la fragmentación es la más viable, entonces ¿cómo podemos determinar que el documento esté en orden? Acuérdese, escuche bien una cosa, hermano, en la Biblia muchos documentos tienen conceptos fragmentados.
¿Cómo resolvemos nosotros eso? Mire, lo que está en nuestras manos es lo que quería Dios que llegara a nuestras manos. Tan sencillo como eso. No nos rompamos la cabeza. Lo que Dios quería que llegara a nuestras manos para ser salvos es lo que usted y yo tenemos hoy, 66 documentos, 66 libros. Esos libros, a pesar de todos los contratiempos, esos libros hoy están para nuestra ayuda espiritual y para crecimiento. Por lo tanto, ¿qué sucede? Es lo que Dios permitió que llegara a nuestras manos. ¿Estamos claros? El que quiere crecer, el que quiere desarrollarse en la vida de fe, toma la palabra de Dios y la hace aplicación en su vida. El que no, simplemente la ignora. Y escuche bien, en aquel tiempo no había índice y no estaba tampoco compilado. Otra bien, en aspectos de estructura, en Apocalipsis, si había lo que se llama el concepto de la teoría de la fragmentación, ¿cómo se podría determinar que el documento estaba en orden? Volvemos y decimos, no había índice, no estaba compilado, no había redactor, no había copista, ni no habían tampoco personas que escribieran. Ahora bien, estructura de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias es personal y el mensaje es directo. Cada carta es un boletín informativo. Cada iglesia tenía un problema personal y particular. Escuche bien. Las 7 iglesias, había más iglesias, pero esas fueron las iglesias que el Señor seleccionó para que el mensaje les llegara. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Hermano Ramón, ¿tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta o alguno de ustedes tiene algún comentario? ¿O estamos más claros que las manos de un carbonero? Ok, bien. En la estructura del Apocalipsis vamos a ver repetición de textos y símbolos. Escuche bien. Usted va a escuchar 144,000, que está 2 veces, con números y sin números. Va a ver la estrategia de redacción en la literatura judía, explicar lo general y luego lo específico. Y eso vamos a trabajarlo más adelante. Vamos a ver los textos bíblicos que no se contradicen. Escuche bien, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Y en la Biblia usted va a ver, por ejemplo, en los evangelios, cuando un evangelista habla una cosa y el otro habla lo mismo de diferente versión, eso no es contradicción, eso se llama múltiple atestación. Es como si usted y yo hubiésemos visto el mismo evento, el hermano Ramón lo cuenta diferente y yo lo cuento diferente, pero fue lo mismo. Es como, ¿ustedes se acuerdan cuando el transbordador Challenger explotó en el 1986? ¿Se acuerdan algunos si lo vieron? ¿O no se acuerdan? Rafael dice que sí. En el 86. Alguien se tiene que haber acordado porque ninguno de ustedes se había muerto. Bueno, Rafael dice que él se acuerda. No me Ok, recuerdo. pues ok, Rafael, si te acuerdas, si yo te pido que lo cuentes, vas a contarlo de acuerdo a tu percepción. Ramón, si se acuerda, lo va a acordar. Ramón se va a acordar de acuerdo a su percepción y este servidor de acuerdo a su percepción. Cuando lo contemos, vamos a decir cosas distintas, pero no quiere decir que hay contradicción. Eso se llama múltiple atestación en el campo jurídico, pero estamos hablando de un mismo evento. Y así pasa en las Sagradas Escrituras. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Bien, vamos a... Ajá, dígame. Con relación a los 144,000. Dígame, hermano Ramón. En relación a los 144,000,
que mencionan en el Apocalipsis. Ajá. Esto es un número que se usa mucho en la iglesia de los hermanos de los testigos de Jehová, Ujú. así, haciendo referencia a que ese grupo o ese grupito va a ser los que van a ser salvos, Ujú. los Correcto. escogidos. Es Yo correcto. yo quiero que tú abundes un poquito con relación a eso, si es posible. Ok, vamos, eso lo vamos a tocar más a fondo más adelante, pero te voy a dar un pedacito. Cuando se habla de los 144,000, si tú te das cuenta, son 12 tribus. De cada 12 tribus se van a tomar 12,000, y de esos 12,000, cada uno de ellos va a ser un proclamador del evangelio en el tiempo de la tribulación. Esos son judíos. Eso no tienen que ver con gente que se va a salvar. Eso es una interpretación totalmente errónea. Eso se refiere a gente que vienen de las tribus de Israel, que son seleccionados para predicar el evangelio a las personas que se quedaron después de que se quedaron en el periodo de la tribulación. Es todo. Y esas personas van a estar proclamando el evangelio porque ellos creyeron. Esos son los 144,000. Si usted multiplica 12,000 por 12, ¿cuánto da? 144,000. Esos son de las tribus, y eso lo vamos a trabajar cuando entremos de lleno al documento. No quiero entrar más en detalle, Ramón, porque eso ya lo vas a ver cuando entremos en el capítulo, porque habíamos mencionado anteriormente que eso aparece varias veces y queremos dar la significación de cada uno de estos aspectos. Sí, y es cierto lo que menciona hermano Ramón. Este grupo hace señalamiento de estos salvos, pero en el libro de Apocalipsis el señalamiento dentro de ese contexto que usted indica se refiere a ese grupo que ha sido llamado para proclamar el evangelio de salvación. ¿Qué significa eso? Significa que aún en el tiempo donde Dios ha de derramar juicio, todavía la misericordia de Dios está para salvar gente aún en medio de la gran tribulación. Eso, claro, después del rapto. Sí, nosotros que creemos en el rapto de la iglesia, creemos que eso es así, es correcto. Usted está claro en eso. Sí, eso es cierto. Sí, ¿algún otro comentario? ¿O continuamos? Bien. Otros subtemas del Apocalipsis es la victoria sobre las pruebas, la justicia de los mártires, la vida eterna como resultado de la perseverancia y no claudicar ante la crisis. Eso lo volvemos a retomar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Apocalipsis? Alertar a los creyentes a confiar en el Señor y sus promesas aún en las peores crisis. La fe no depende de lo que tenemos o perdemos. Y tenemos que invitar al desapego, a amar sin adueñarse, tener sin ser dueño. Entonces, tenemos que ver también otro aspecto. Hay un aspecto que se conoce como análisis de redacción. Apocalipsis es asociar conceptos. El texto bíblico no se escribió para nosotros. Escuche bien. Inicialmente, los documentos en la Biblia no se escribieron, por ejemplo, Pablo cuando escribió a Efesios dijo, yo le voy a escribir a Efesios, pero esta carta es para Camón, que él va a estar todavía vivo en el siglo XXI, yo se la voy a escribir a él. Eso no fue así. No, esa carta fue escrita para esa gente de ese momento, pero la aplicación es para nosotros en ese tiempo. ¿Ve la diferencia? Ya esos son otros asuntos, ¿no? Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Ahora, ¿qué quiere decir? En análisis de redacción tenemos que asociar conceptos, tenemos que ver que el texto bíblico no se escribe para nosotros de manera inmediata. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la Biblia,
nosotros tenemos que ver lo siguiente. El texto bíblico no se escribe inicialmente para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una interpretación a quién se escribe, por qué se escribe, y luego de hacer esa interpretación tenemos que hacer en qué aplica ese documento a nuestras vidas. Ahí es donde nosotros vamos a ver la intención de Dios dentro de ese documento. Entonces, no se define a Cristo con precisión. Usted lo va a ver en Apocalipsis, por eso es que hay códigos. Por ejemplo, la expresión de el Hijo del Hombre que aparece en Apocalipsis es como si fuera el juzgador del fin. Las cartas de Juan las escribe, pero es Cristo el que las dice. Por eso es que el documento de Apocalipsis, el autor principal no es Juan. El autor principal de Apocalipsis, ¿quién es? Cristo. Cristo. Muchas gracias. El autor de Apocalipsis es Cristo, no es Juan. Bien. Otro aspecto importante. Las 7 iglesias, habían 7 iglesias, no templos. En el tiempo de la iglesia primitiva no habían templos como los tenemos hoy. Los templos surgieron después del emperador Constantino. Las iglesias se reunían en las casas. Ok, cada una recibió una carta, entiendas, un mensaje. Cada una de las iglesias representa lo que se llaman tipos de individuo dentro de ella y representa también su condición espiritual. Cuando nosotros leamos las cartas, vamos a hacer un análisis de lo que representa la iglesia a nivel de congregación y representa la iglesia a nivel de individuo. ¿Estamos claros? Vamos a trabajar eso porque eso nos ayuda a nosotros a ver, y a veces decimos, ¿estaré yo comportándome como la iglesia de Filadelfia? Que es una iglesia que se ha mantenido fiel en medio de las circunstancias. ¿O estaré yo comportándome como otra iglesia que no es como esta, que a pesar de todas esas cosas, creo que estoy actuando como dice la escritura, pero en realidad he perdido el primer amor? ¿Se dan cuenta? Pero eso es para evaluar nuestra vida de relación espiritual y afianzarnos más en una relación con Cristo. Bien. 5 teorías para ver el Apocalipsis. Está lo dispensacional, y esto no lo voy a tocar por encima. Está la histórica, que ya había pasado. ¿Por qué la histórica? Dicen que ya había pasado y Cristo ya había venido. Está la cíclica, que es la teoría de cumplimiento estricto, teorías de cumplimiento continuo. Está la mitológica, que ha perdido auge, y está la ecléctica, que incluyendo todo más reciente y va a reevaluar símbolos romanos. Escuche bien, mire, este servidor, yo soy de mentalidad dispensacionalista. Yo entiendo de que el Señor va a levantar la iglesia, nosotros la iglesia, nosotros vamos a ser tomados y luego de eso va a pasar la gran tribulación. Ahora bien, escuche bien lo que le voy a decir. Yo no sé si usted esto lo ha escuchado antes. O cuando ocurra el rapto, la gente piensa que el rapto ocurre hoy y ya mañana empieza la tribulación. Hermano, pueden pasar 15 o 30 años. Escuche bien. Pueden pasar de 15 a 30 años después de que ocurra el rapto. ¿Por qué? Porque ha de ocurrir lo que se llama una estabilización mundial para que la gente entre en un sentido de seguridad. El anticristo tiene que dar un sentido de seguridad. Por eso es que esa frase famosa que ha de surgir que dice, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, es una expresión que nosotros utilizamos un poco desacertada. Se está refiriendo a ese periodo. Pero yo se los menciono porque es una postura que usan algunos especialistas dentro de ese análisis teórico. Algunos dicen que la iglesia va a ser levantada durante el periodo de la tribulación. Esos son posturas. ¿Por qué son posturas? Porque el documento bíblico no da detalles del rapto, simplemente dice que va a haber un rapto, pero no dice si va a ser antes o va a ser después. Nosotros, este servidor que está aquí, entiende que va a ser antes.
Yo entiendo que va a ser antes. ¿Por qué? Porque Dios nunca procesa por juicio a los suyos. Esa es mi posición. Simplemente es así. Si usted cree lo contrario, yo lo respeto, yo no tengo ningún problema con eso. Y es como yo le digo a la gente, hay gente que dice, no, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Yo le dije, el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Yo no tengo problema, pero a mí no me gustaría pasar por la gran tribulación. Entonces, y yo tenía un hermano de la iglesia que decía, yo quiero ir para el cielo aunque sea apestoso a humo. Entonces, ¿qué sucede? El enfoque nuestro es ser fiel a Dios. Amén. Yo soy de la postura que el rapto de la iglesia tiene diferentes rostros. Uno de los rostros del rapto puede ser la muerte. Cuando una persona que es cristiana muere, ya Cristo vino para esa persona. Esa es mi postura. Algunos no están de acuerdo con eso, pero ya Cristo vino para esa persona. Ya está en la presencia del Señor. Entonces ya no hay problema, ya esa persona no tiene que pensar en la tribulación ni en el rapto, porque ya fue tomado. Por eso es que cuando la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, todo esto es una expresión que dice la Escritura, pero es una declaración tan profunda que todavía nuestra mente finita no la puede digerir en toda plenitud. Por eso es que para mí, este servidor, y usted puede estar en total desacuerdo, cuando se levante la iglesia, lo que Dios va a hacer es llamar a la iglesia a que se reporte ante su presencia. Por eso es que dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, cuando Él llame a la iglesia va a desaparecer. Es lo que se llama ser transposicionada. Esa es mi tesis en cuanto a ese asunto, ¿no? Ok, hay escuelas de interpretación en cuanto al Apocalipsis. Están las historicistas, están las preteristas, futuristas y espiritualistas. Están también posiciones milenialistas. Están los premilenialistas, los post y los amilenialistas. Entonces concluimos aquí con preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mano Ramón, hermano Rafael, mi amigo. Hermano, déjeme decirle algo, es que no lo hicimos desde el principio, pero para que usted sepa quiénes estamos aquí. Dígame. Aparte de Ramón y aparte de Rafael, aquí está Adalberto. Amén. Dios le bendiga a Alberto. Amén. Está Yolanda. Dios le bendiga, hermana Yolanda. Está hermana Lucy. Hermana Lucy, Dios le guarde. Y está nuestra bebé de la iglesia, Mónica. Hermana Mónica, Dios le bendiga. Ellas estaban ahí calladitas. Yo sé que ellas están escuchando. Están tomando nota, están calladitas, pero están tomando nota. Sí, he estado pendiente, ya los he estado observando. Hoy a nosotros es Rafael. Porque Rafael no ha hecho ninguna pregunta, me encanta porque está aprendiendo. Sí, no, y es bueno. Hoy lo que hicimos fue un elemento introductorio y la razón estuve analizando, pastora, porque como les había indicado anteriormente, se requiere prácticamente que se tenga una base con el libro de Daniel, pero nosotros hacemos una excepción. Vamos a entrar al Apocalipsis directo, pero vamos a hacer esta introducción. Ya Dios mediante, vamos a trabajar con los capítulos entrantes. Yo les voy a pedir, ya si Dios lo permite, hágase lectura por lo menos de los primeros 4 capítulos. ¿Estamos claros? De los primeros 4 capítulos. Pastora, le pregunto, ¿siempre vamos a dar la sección de 1 hora? Sí, 1 hora, 1 hora y 15 minutos, más o menos, porque lo que pasa es que algunos trabajamos y tenemos que... Está bien. No, eso yo le... Muy bien. Y gracias que me lo haya dicho. Que usted está lejos. ¿Y qué horario tiene usted allá?
No, yo tengo ahora las 7, porque yo estoy, Porque sí. yo estoy en el futuro, ustedes están allá en el pasado. Ya que, Una hora. Una sí. hora. Pues sí, porque para nosotros pues es un poquito más complicado. Y ya No, pues mismo está bien. pues, por ahí viene el invierno, vamos a mantenernos una hora. Ok, Y pues como usted dijo, yo prefiero que lo demos poco a poco. muy ¿Ves? bien. Porque sí, es mejor ir poco a poco con esto para que lo podamos entender. Pues vamos a hacer lo siguiente, pastora. Pues vamos, ustedes se lean el capítulos 1 al 4, aunque trabajemos el solo capítulo 1, vamos a trabajarlo, pero yo lo que quiero es que conozcan la esencia de cada capítulo. Ok. Y eso, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos es que ellos conozcan qué es lo que Jesús quiso transmitir a través del contenido del documento. O sea, una vez ustedes conozcan lo que hay en el documento dictado por Jesús a Juan, una vez tengan los elementos básicos, ya pueden hacer más análisis detallado del documento y pueden entrar ya a hacer un estudio más detalladito. Si así lo desean, lo podemos hacer en otra ocasión. Para mí es un privilegio poderlo hacer, pero yo estuve con un grupo hace prácticamente unos 6 meses. Yo estuve con un grupo enseñándoles por un periodo de 6 meses, dándole introducción a la Biblia, y estuvimos prácticamente, creo que tuvimos como 32 semanas. Sí. Nosotros Y empezamos el de la Biblia, pero yo ahora mismo lo tenemos pausado por esta clase. Y yo sé ok, que y es mejor cogerlo con calma para que podamos, sí, el propósito y el objetivo es que, pues, como usted mismo dice, que podamos, no es solamente correr para aprender el Apocalipsis, no, tenemos que de verdad estudiarlo para entender. sí, hay que estudiarlo. Por ejemplo, hermano Ramón hizo unas preguntas que son muy buenas, y esas Ah, preguntas es bueno tener buenos argumentos para dar buenas respuestas, para que cuando haya preguntas dentro de sus entornos, ellos puedan dar buenas respuestas, para que la iglesia pueda ser una iglesia que informa, para que las personas que escuchan puedan decir: estos miembros de la iglesia están siendo bien educados por el liderato de la iglesia local. Y esa es la intención. Queremos que la iglesia sea equipada. O sea, y eso es lo que nosotros anhelamos. Pues hasta aquí, hasta ha sido mi sección. Yo no tengo nada más que añadir, porque tampoco queremos sobrecargarlo. Queremos darle lo básico, queremos darle lo esencial, pero esta es la introducción, y ya Dios mediante, si hay algún contratiempo, yo les dejo saber, también la pastora les va a dejar saber, pero si Dios mediante, esta presentación, pastora, yo se la voy a enviar en estos días para que los hermanos la tengan en su contenido, y vamos a trabajar el primer capítulo para el jueves que viene, Dios mediante. Ok, esta presentación no es la misma porque yo estuve comparando y parece que es la misma. Bueno, yo quiero que ellos la tengan, aunque lo que pasa es que creo que la hice resumida, pero quiero que la tengan. Ok. Pues Sí, yo se la puedo a ellos sí. printear. Ya yo la había printeado a la anterior. Sí, Ellos sí, la que tienen. yo le hice la 1 y la 2, pero que como estas secciones yo la había dado en varias ocasiones, la había dado en varias congregaciones, en algunos la simplifiqué y en una la hice de 2 partes, pero quiero asegurarme por lo menos que la tengan las 2 y que ellos seleccionen cuál es más factible para que las puedan analizar. Ok, y entonces otra cosa, ¿verdad? Que me gustaría que ellos hicieran es que se llevaran, que hicieran preguntas en su casa, ellos mismos escriban y cuando vengamos la próxima vez que usted pueda ayudarlos con las preguntas, como usted dijo ahorita, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero pues podemos buscar, informarnos y algo que Rafael siempre me dice que a él se le olvidan las cosas, pero Rafael, tú tienes 88 años y a mí que tengo 50 se me olvidan. Eso es bueno que ellos hagan preguntas, que si en su casa tienen alguna pregunta para el maestro, tráigasela escrita. A veces uno tiene una pregunta y lo deja pasar. Es mejor traerla escrita para ver Sí, sí, ajá, cómo sí, podemos ayudarnos. sí, Dile a ellos donde nos conocimos nosotros.
Oh, mano Rafael y yo nos conocimos en Hawái. Hawái. Mira, hay un problemita en Hawái ahora. Se están quemando una islita ahí aparte. Y me estaba diciendo mi esposa que ya han muerto creo que 32 personas por allá, Oh, en Maui. Se están tirando al agua. Sí, bendito. Es la vamos, chiquita, ¿no? Es la sí, chiquita. sí. Ah, Me estaba diciendo mi esposa esta mañana que un incendio forestal allá y hay 32 personas que ya han fallecido. Pues el Ah, hermano Rafael y yo nos conocimos en Hawái. Cuando eso estaba en la milicia, tuvimos la oportunidad de compartir y allá pues empezamos esta amistad hasta el sol de hoy, gracias a Dios, y ahora somos parte del ejército de Jesucristo. ajá. Aleluya. Y gloria a Dios que, recuérdate que yo te decía siempre, me gusta oírte hablar. ajá, y gloria a Dios por eso que Rafael pues fue el que nos introdujo nuestro hermano, ¿verdad? Y pues él pueda compartir con nosotros. Hermano, ya nos tenemos que ir. Ok, no hay problema. Ajá, Sí. pero bueno, nos mantenemos en contacto, yo me mantengo en contacto con usted y pues si Dios permite y estamos aquí y todavía el Señor no ha hecho el rapto de la iglesia, nos vemos el jueves. No, y si ocurre el rato, no hay problema porque ya no hay que dar la clase porque ya estaremos saturados de todo el Sí, es verdad. entendimiento. Y otra cosa, que yo no me quiero ir la pestosa humo. Sí. Pues ha sido un Haga placer. una oración para que usted pueda terminar. Sí, vamos a orar y esperamos que esta introducción nos ayude a nosotros a ubicarnos y Dios mediante el próximo jueves continuamos y damos estas secciones para que ustedes así pues puedan ir familiarizándose con Apocalipsis. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por mis hermanos allá en Pensilvania. Señor, te pido por ellos. Bendícelos grandemente. Señor, tú eres un Dios de propósitos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú sigas obrando, Señor, con nuestra hermana Lynn y su congregación que tú has puesto en sus manos, Dios mío, y que sobre todo, Señor, ellos puedan ser proclamadores, Señor, de tu palabra y que la iglesia pueda seguir, Señor, creciendo en la palabra y a la misma vez dando testimonio donde están. En esta hora, Señor, vamos a despedirnos de esta sección, pero no de tu presencia. Ayúdanos y si está en tu voluntad, volvernos a reunir el próximo jueves, Señor, para seguir tocando este tema importante. Pedimos, Dios mío, que tú, Señor, nos des la oportunidad y así poder, Señor, compartir y seguir hablando de tus maravillas. En tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Nos vemos.